Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Hola Salud Tucumán, la forma fácil de entender la medicina. Nuestra idea en estos 30 minutos de programa es que usted tenga un buen conocimiento de cuáles son los profesionales más destacados que tiene aquí en la ciudad de Tucumán, en todas las especialidades médicas. En media hora vamos a tratar de desarrollar 4 temas distintos, bien dinámicos y bien fáciles para que usted pueda educarse y llevar calidad de vida al seno de su familia. ¿Le parece? Comenzamos. Hoy quiero presentarles este nuevo equipo que hemos incorporado, que es un OCT de última generación, que es un tomógrafo de coherencia óptica. Este equipo nos permite ver adentro del ojo y estudiar patologías muy importantes como son el glaucoma, que es el deterioro a nivel del nervio óptico. Nos permite estudiar la retina en pacientes tanto diabéticos como pacientes con problemas de maculopatía. Y nos permite ver todo lo que es la parte vascular. Por lo tanto, podemos hacer un seguimiento de toda enfermedad que pueda causar daño a nivel circulatorio en la retina. Tiene un dispositivo que nos permite también ver el segmento anterior del ojo, que es donde tenemos la córnea, que es la tapita transparente del ojo, y nos permite sacar fotografías para ir todo lo que tengamos que ir registrando de ese paciente, lo podamos guardar o lo podamos imprimir y podamos hacer un seguimiento de esa patología. Estos equipos hoy nos permiten mostrar una patología compleja de una forma sencilla para poder entenderla. Eso es muy importante, que la persona que tiene la patología ocular pueda entender qué le está pasando y cómo la podemos ayudar. E inclusive en el seguimiento, juntos vamos viendo la progresión de los estudios y podemos saber qué está pasando, si estamos pudiendo mejorar la situación anatómica de esa retina o podemos evitar que se siga dañando ese nervio óptico en el caso de un glaucoma, y todo esto nos va a llevar a que podamos tener un tratamiento exitoso, o que si no estamos haciendo tratamiento tengamos que rápidamente corregir eso, porque vamos a evaluar de que tenemos un deterioro en la función visual de ese ojo, en la función anatómica, que es lo que nos van a mostrar estos equipos. Acá, por ejemplo, podemos observar, esto es un perfil de una retina normal. Esto es la fóvea, que es el sector que corresponde al centro de la visión, donde uno enfoca lo que quiere ver. Y acá se puede ver perfectamente cómo en el ojo izquierdo de este paciente, acá tenemos algo que está discontinuo, es como un puente que se ha roto. Esto es un agujero macular, y el paciente va a consultar por una disminución de la visión de este ojo, va a consultar porque tiene una visión que se mueve, eso se llama metamorfopsia, que no ve las líneas rectas, y uno puede evaluarlo con esto. También va a tener las mismas manifestaciones pacientes que tienen problemas de mácula, que tiene una maculopatía en donde hay líquido por debajo de esta mácula, que es el sector de la visión central, como les dije recién, y uno va a poder con estos equipos poder diagnosticar si tenemos líquido, como en este sector, que en este paciente es un paciente que sufre de diabetes, y podemos evaluar de que va a necesitar un tratamiento diferente que el tratamiento del paciente que tiene una discontinuidad en su retina, ¿sí? Por lo tanto, estos equipos nos permiten hacer el diagnóstico e indicar la terapéutica correcta, y de esa forma podríamos llegar a tener un muy buen resultado anatómico o visual de ese paciente, según lo que uno indique. Acá en este reporte podemos observar cómo la mitad superior está perfectamente perfundida, significa que la circulación sanguínea que tiene la retina es totalmente normal. Y en la parte inferior se ve todo este sector oscuro de sombra que nos está mostrando el lugar en donde justamente donde tiene la lesión del paciente y donde dejó de circular la sangre en ese sector. Eso se va a traducir en una pérdida brusca de la visión del paciente y está relacionado con una trombosis o con un cierre arterial, que es muy importante diagnosticarlo rápido para poder hacer un tratamiento. Acá se puede ver en esta gráfica de colores cómo cuanto más colores cálidos vemos, más colores amarillos, colores verdes,
significa mayor nutrición. Cuando los colores son colores oscuros, colores fríos, significan lugares de menos circulación sanguínea. En este sector podemos ver lo que se llama una membrana neovascular en un paciente con una maculopatía húmeda, en donde podemos hoy por hoy observar el ovillo que es patológico, que es el que está liberando justamente todo el líquido que va a hacer que el paciente va a disminuir, por este líquido el paciente va a disminuir la calidad de visión central que tiene. Acá podemos ver la elevación de la retina y es el lugar que vamos a ir tratando al paciente, seguramente en este caso con inyecciones, para poder secar, que es el término que utilizamos mucho en medicina para este tipo de casos. Vamos a tratar de secar la retina para sacarle el líquido que tiene y poder restablecer un poco esa visión de nuestros pacientes para ver menos ondulados y ver más recto las líneas cuando hacemos el tratamiento correcto. En este último reporte podemos ver, por ejemplo, en un paciente que tiene glaucoma, en donde en cada visita que le hacemos de esos estudios nos permite el equipo ir guardando esa información, y el mismo equipo es el que nos va a ayudar para detectar en qué lugares va a tener cambios ese nervio óptico, para saber que si el tratamiento que estamos haciendo es el correcto, no deberíamos observar cambios. Si el tratamiento que estamos haciendo no es suficiente, eso significa que tenemos que ajustar más eso, tendremos que cambiar o tendremos que indicar si estamos usando gotas, algún procedimiento quirúrgico o hacer algo más, porque no es suficiente, porque nos va mostrando un deterioro que va progresando el estudio. Por lo tanto, hoy por hoy en nuestra práctica realmente el contar con este tipo de equipos nos ayuda mucho para cuidar mejor a nuestros pacientes. Cuando hablamos de flebología estamos hablando del mundo que tiene que ver con las varices y arañitas. Hoy nos vamos a referir a las grandes varices, y uno de los tratamientos que existen vigentes en la ciudad de Tucumán tiene que ver con el FOAM. El FOAM es la aplicación de espuma en las venas para poder tratar el problema de las varices. El doctor Santiago Muñoz es flebólogo, trabaja en la ciudad de Tucumán y hoy nos cuenta qué es el FOAM y cómo es que se tratan y eliminan las grandes varices. Hoy hablaremos de una técnica que está muy difundida a nivel mundial, que es sobre todo el tratamiento con espuma. El tratamiento FOAM con espuma se utiliza en las venas grandes y para pacientes que tienen ya una enfermedad venosa avanzada. Pero ¿por qué voy a hacer hincapié en esta técnica? Porque es una técnica que económicamente, obviamente, es más barata, también lo tenemos que decir, que una cirugía en aquellos pacientes que no tienen una obra social o tienen que afrontar el pago de una cirugía en forma particular. Pero bien, cuando nosotros hablamos de espuma, nosotros le tenemos que explicar al paciente que vamos a colocar un líquido en una manera, yo siempre digo lo siguiente, es, por ejemplo, es estirarlo al líquido para que se extienda con menor volumen, pero lo vamos a poner en una vena, en una manguera que está dilatada, ensanchada, y se va a producir una reacción inflamatoria. Entonces, nosotros tenemos que explicar siempre con esta técnica los beneficios que tiene, que se puede realizar en consultorio, que anda muy bien, que el paciente en comparación a una cirugía, obviamente el costo va a ser menor, pero que también va a tener sus efectos colaterales. ¿Por qué? Porque obviamente va a producir una inflamación en la pierna. Entonces, yo siempre le digo a mis pacientes, cuando vienen y nos consultan, ¿qué técnica, doctor? O sea, doctor, tengo estas venas, las tengo salidas, lo primero que vemos es si el paciente está en qué condiciones, evaluamos la enfermedad. Nunca decimos qué métodos realizar de entrada, sino que nosotros en Fleboláser siempre al paciente vamos a brindarle seguro entre dos posibilidades para realizar el tratamiento. Cada una nosotros vamos a explicar los pros y los contras, porque como todo método va a depender también de cómo está avanzada la enfermedad y de las características y de cómo reacciona la persona.
Es por eso que nosotros en Fleboláser, por ejemplo, cuando tenemos personas que tienen una vida muy agitada, ellos tienen que volver a trabajar rápido, tienen diversas otras cosas que no pueden estar tanto tiempo, es que a esas personas le vamos a brindar las posibilidades de decir, vean, tal vez en estos casos la cirugía endovascular, que no es lo mismo que la convencional, sea lo más adecuado. ¿Por qué? No significa que los tratamientos con espuma no andan, pero muy bien. Pero siempre recordemos que va a depender todos estos tratamientos de cómo el cuerpo reacciona a esa inflamación que nosotros vamos a producir.